vale, perfecto. Entonces, la idea que ustedes sepan que el procesamiento de lenguaje natural, bueno, dentro del mismo procesamiento de lenguaje natural, podríamos decir que tiene varias ramas, como ustedes veían que era análisis de sentimientos, como podían, también estaban dentro de eso los chatbots, análisis de redes sociales. O sea, un sinnúmero de aplicaciones que yo le podía dar al tema de procesamiento de lenguaje natural. Y mencionábamos que era una de las ramas de la inteligencia artificial que podríamos decir que estaba más desarrollada y más avanzada. Y podría mencionar también mucho más fácil de aprender, porque ya hay muchísimas funciones. En una de las tareas, no sé si yo subí un libro, creo que sí, de procesamiento de lenguaje natural, que es muy bueno, basado en Python, que tiene muchísimos ejemplos. Cuando usted se va a iniciar, esa es prácticamente una guía de paso a paso. No se enfoquen en lo que ustedes ven esos ejemplos por internet, que usted dice, pero que acá, mira lo que yo puedo hacer, mira este chat, lo que yo puedo lograr, ya de funciones preelaboradas. ¿Por qué? Porque simplemente usted va a saber utilizar esas. Ya cuando usted inicia y usted sabe todas las librerías que usted puede utilizar dentro de un chat, bueno, usted puede imaginarse usted su propio proyecto y comenzar a hacer integraciones y no va a tener ningún tipo de inconveniente. O sea, usted mismo crea su propio agente virtual utilizando los pasos del procesamiento del lenguaje natural. Yo le mencionaba las cadenas porque le decía, mira, el procesamiento del lenguaje natural tiene una secuencia de pasos. Ahora, como ustedes vieron en la clase pasada, la salida de una era la entrada de la siguiente. Entonces, que yo debo de llevar todos mis, vamos a decir algo, todos los ejemplos, todos mis documentos, hasta, podríamos decirlo, hasta ese punto. Bien, dentro de esos ejemplos que estábamos elaborando, déjame ver si puedo copiar esto. Dame un minuto. Ahora sí, voy a tomar una parte de de un artículo nada más porque es muy pesado realmente para comenzar a procesarlo. Vamos a... mire, una parte interesante también que no había mencionado, que tiene el procesamiento de lenguaje natural, que también tiene herramientas. O sea, eso mismo que estamos haciendo acá, que algo, bueno, yo he mencionado que la Big Data se conforma de un sinnúmero de herramientas, que también lo que tú haces a nivel de código, casi para todo tú tienes herramientas, casi para todo, para no decir todo. Pero casi todos los procesos tú vas a tener herramientas. Ahora, el procesamiento del lenguaje natural también tiene herramientas. El mismo NLTK viene siendo una herramienta viene siendo una herramienta del, del mismo, del mismo procesamiento del lenguaje natural, porque viene siendo una librería. También hay otra que usted la puede seguir en internet que se llama BRAT, que es de etiquetado. Y tiene otra que es de etiquetado y procesamiento, que viene siendo la combinación de NLTK y BRAT. Viene siendo lo que usted denomina otra herramienta que se llama Gate. Usted la puede descargar, la puede instalar, que ya se encarga de procesamiento y también anotación. O sea, NLTK yo la utilizo para procesamiento. Gate me va a ayudar a mí a hacer anotaciones. Cuando digo anotaciones, voy a hacer etiquetas. También usted la tiene de manera online. O sea, yo puedo ir aquí y si usted escribe Brad, vamos a buscarla así mismo, NLP. Fíjense acá, usted puede descargarla también o tratar online. Acá usted se va a encontrar un sinnúmero de ejemplos. Eso es lo bueno que tiene, que yo puedo buscar documentos editables, no editables, algunos ejemplos. Y es lo que te va a permitir cuando usted crea su cuenta, se busca pruebas. Como es open source, obviamente si yo le hago un cambio en un documento, casi siempre se queda. Y yo comienzo, usted recuerda, bueno, usted no lo ha visto esa parte de crear su propia gramática. Pero cuando usted lo hace, comienza a crear sus propias gramáticas, es prácticamente eso que usted hace. Con un texto, usted comienza, si usted tiene un documento y usted quiere hacer un entrenamiento en base a ese corpus que usted tiene, en base a ese documento, para que un chatbot se enfoque en dar respuesta en base a ese documento, bueno, uno viene acá y sobre todo cuando es español, porque le dije, ya hay una librería, obviamente para el español, que bueno, el lunes hablaríamos de eso, pero si tú quieres hacer un entrenamiento en base a un
tema o a una empresa en específico, bueno, tú vienes y comienzas a crear tu corpus y comienzas a etiquetar lo que más a ti te interesa para luego entrenar tu chat. Ya tu corpus prácticamente cuando tú haces todo etiquetado, lo descargas y cuando tú lo vas a utilizar en tu chat, obviamente lo vas a hacer de una manera más óptima, que también son de las cosas que valen la pena mencionar dentro del mundo del mismo chat. Déjame copiarle, ¿verdad? El artículo para utilizarlo. No, si lo logré hacer. Bien, vamos a lograr. Bueno, obviamente ya cuando uno llega a esta parte fue que hizo todo el procedimiento, o sea, este proceso completo de tokenización, dividimos en oraciones, luego dividimos en palabras, luego tomamos los tokens, eliminamos las stop words, lo convertimos en minúsculas, seleccionamos las palabras alfanuméricas, o sea, ya obviamente hicimos ese proceso. Cuando usted llega acá, prácticamente usted viene haciendo, viene logrando o terminando ese proceso para luego crear lo que se llama una bolsa de palabras. O sea, que usted va a crear y vamos a poner un cuerpo que usted tenga, un artículo, un conjunto de palabras. Hay una librería que se llama Dictionary, eso viene de una que se llama Gemsy, antes de entregar, que viene siendo también una parte importante dentro del mundo de NLTK. Es una librería open source. Usted lo que va prácticamente a crear modelos utilizando esa Gemsy, que usted va a crear vectores de palabras y va a poder prácticamente optimizar. Lo mismo que usted hace con el proceso que estábamos haciendo de tokenizando algunas palabras, pero ya con Gemsy usted lo va a hacer de una manera más óptima, de seleccionar realmente las palabras que tienen más importancia. O sea, Gemsy le va a permitir a usted crear un corpus y un diccionario usando clases, como mencioné, como diccionario, que usted va a ver alguna que vamos a estar utilizando, token to ID, que también la vamos a estar utilizando. Y cada una de ellas, o sea, Agency te va a llevar prácticamente a hacer un modelo más simple de esas palabras. Te va a hacer un modelo más simple y va a transformar cada documento que yo tenga, lo va a transformar en esa bolsa de palabras, obviamente usando los identificadores de tokens y la frecuencia de cada token en el documento, que eso es lo que él trata de buscar. Él trata de buscar esa similitud. Y cuando digo palabras de vectores, son esas palabras que tienen cierta similitud, que él comienza a verla como agrupándola, como si fueran uno, haciéndole como quien hizo un link. Viene siendo que yo diga, por ejemplo, cuando menciono la palabra España, que menciona su capital, por ejemplo, Madrid, él ve una relación entre esas dos palabras y prácticamente viene siendo como una lista de tipo arreglo, de tipo vector. Viene siendo 2D. Asimismo pasa con esta librería que obviamente tú la vas a importar de la librería Chemsy. Usted va a importar algunas de las funciones que tiene ahí. Tiene una que se llama diccionario, obviamente, que te va a permitir dividir esas palabras, como quien dice, en tokens. O sea, yo voy a utilizar el diccionario y él va a crear un mapeo en la identificación de cada token. Es decir, que le va creando como un ID. Luego, es como una cadena también. Luego que yo hago ese diccionario, que eso va a ser una función que me va a hacer ese mapeo con ese ID. Luego de ahí, tú vas a utilizar la que se llama Token ID, Token to ID, y yo puedo indicarle que me busque un token específico para crear cierto contenido, y luego yo puedo crear el corpus a partir de ahí. Obviamente, yo hago esto cuando voy a trabajar vamos a ponerlo así, con un volumen de data bien grande. Entonces yo quiero simplificarlo de la mejor manera posible
para tener un mejor resultado cuando vaya a trabajar a hacer un análisis previo. Bien, simplemente con usted importar ese mismo Hemsy, a ver si me aparece, si me completa acá. Bien, Hemsy, va a tener corpora, dictionary, y ahí te puede importar lo que se llama dictionary. Luego yo puedo utilizar y crear mi propio diccionario y decir, mira, voy a utilizar el método diccionario, ya tengo acá articles, creo que fue que le puse. Bien. De acá yo puedo pasar cualquier palabra de estas. Voy a utilizar uno que ya tenía ahí un ejemplo previo para indicar lo que yo quiero lograr ahí. Vamos a utilizar usted puede elegir cualquiera, o sea, una palabra de acá donde yo voy a buscar ese token, utilizando obviamente el token to ID. ¿Qué es lo que me va a hacer el token to ID? Me va a permitir visualizar los tokens y sus identificadores. O sea, primero acá, con el diccionario, estoy creando a cada token, lo estoy mapeando prácticamente, haciendo un match con sus ID. Eso es lo que estoy haciendo cuando estoy utilizando la función dictionary. Entonces, cuando voy a utilizar la token to ID, ya me va a permitir visualizar esos tokens con sus identificadores, que va a ser algo como prácticamente numérico. Déjame encender, que ya me dio calor. Bien. Una vez que voy a crearlo, que obviamente dentro del mismo diccionario voy a estar utilizando esa misma metodología, o vamos a decirlo así, ese mismo, el mismo método. Por ejemplo, tengo dictionary, que ya lo tenía, que es bueno, diccionario. Así que le puse acá. Diccionario. Acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mira, de diccionario, que tengo instanciado también, que tengo que utilicé el método diccionario utilizando los articles para crear esos match. Yo voy a decir que va a utilizar el token ID, token to ID. Y de ahí le voy a pasar, que ahora en una clase pasada utilizamos lo que era get, para que busque la palabra computer. ¿Qué es lo que me va a hacer ahí? Bueno, si yo quiero ver lo que va a hacer, simplemente tengo que imprimirle el mismo diccionario, obviamente, y le voy a decir que de ahí me va a imprimir lo que es el Computer ID. Computer ID. Ahí él obtiene que consigue ese token, ¿verdad? Pero ya lo que me interesa saber, prácticamente, quiero crear un corpus en base a esa palabra. O sea, eso es lo que a ti te interesa. Tú quieres hacer una lista o crear tu corpus a partir de una lista donde ya tú vas a utilizar otro método dentro del diccionario que se llama Doc2Bow, que es lo que él va a tomar como argumento, obviamente. Viene tomando como argumento, por ejemplo, en este que está acá, yo voy a recorrer cada palabra de esa. Entonces va a tomar cada palabra de esa como argumento y de ahí, a partir de ahí, él te va a comenzar a formar el corpus para luego tú poder analizarlo. Eso es lo que hace ahí cuando estamos utilizando la librería Jamesy. O sea, Jamesy es bien amplio. O sea, no se limite simplemente a los 2, 3, 4 métodos que usted pueda ver acá. O sea, usted entra obviamente a su tío Google, investiga sobre Jamesy, que va a tener un sinnúmero de funcionalidades. Yo la estoy enfocando un poquito más a lo que es el tema de análisis de texto, obviamente, porque prácticamente eso es lo que usted puede también implementar o utilizar en parte de su chat, o verla en algunos ejemplos de algunos chats, y usted sepa lo que le quiere dejar dicho, lo que está haciendo ahí en ese momento. Bien, una vez que yo la tengo, yo puedo crear un corpus. Ese corpus yo lo puedo crear a partir de una lista comprensiva
que por eso le mencionaba que es muy importante si usted se dedica, aparte de esto, que aprenda a utilizar listas comprensivas. Obviamente ya sabemos que de diccionario, que es donde yo tengo el instanciado, voy a hacer una lista comprensiva donde yo voy a utilizar dog to bow. Le puedo poner X para hacer un for y le voy a decir, mira, para X, o sea, voy a recorrer cada token de lo que tengo acá y luego entonces le voy a aplicar utilizando el método dog to bow de diccionario para que ustedes vean ahora cómo me va a decir a mí ese corpus o esa frecuencia con la que aparece. Entonces me voy a decir aquí, una vez que yo la recorro, bueno, creo que la puedo tirar porque no es tan grande. Por ejemplo, se vería así. Él comienza, fíjense ahí, a tomarte, asignarle un ID y te pone prácticamente la primera palabra. Te va poniendo cada ID y te va haciendo un match de cada token con cada palabra. Ahora bien, obviamente yo no quiero que se me vea tan feo. Entonces, usted puede decidir cómo usted lo quiere, obviamente, imprimir. Usted puede imprimir la que usted tiene más, la primera 3, la primera 4, lo que a usted le interese ver. Vamos a imprimir unas cuantas para que no se vea tan feo. Como estos de ellos, puedo decirle, mira, imprímeme el primero, del primero hasta la tercera. Bien. Me va a formar esos pares. Entonces yo lo tengo ahí. Ahora bien, luego yo lo que puedo hacer, obviamente, cuando tengo ya conformado, dame un segundito que quieran entrar acá. Luego cuando yo lo tengo conformado, ajá, ¿alguien preguntó algo? No, bien. Una vez que ya yo tengo conformado, miren acá dentro del mismo diccionario, usted va a tener algunas herramientas que le va a permitir a usted crear algunas estructuras de corpus. Por ejemplo, hay una que se llama, vamos a escribirla acá, que se llama default dictionary, default dic, que usted puede investigar también sobre ella, que son ya librerías, o más bien herramientas, vienen siendo tools, que te va a permitir asignarle un key, por ejemplo, a un token que no lo tenga. Eso es uno de lo que hace ese dictionary dic. También hay otra función tipo a priori, o sea, eso es como si fuera, ¿te recuerdas el punto PI de a priori? Bueno, que simplemente es una librería con un sinnúmero de funciones y dentro de esas funciones tú invocas lo que tú quieres hacer. O sea, itertools también se trata de eso. O sea, que te va a permitir también iterar sobre una secuencia, sobre una secuencia de datos y te va a permitir crear o iterar más fácil dentro de un corpus. Eso lo va a hacer cuando usted esté utilizando itertools. Pero también, vamos a decirlo así, eso lo vino creando, vamos a suponer anteriormente tú lo que tomabas esas funciones, las hacías tú mismo y comenzaba a trabajarle. Bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, no, espérate, cuando estamos trabajando con texto casi siempre tenemos que hacer eso siempre. Se creó lo mismo que a priori. Se creó un itertools y dentro de ahí tú comienzas a invocar el método que tú necesites. Son muchísimos. O sea, usted escribe itertools también, investiga sobre eso en Python y te va a salir un sinnúmero de métodos ahí que luego tú apliques en base a lo que tú necesites. O sea, son muchísimos métodos realmente que tú vas a aplicar ahí. Bien. ¿Cómo yo lo importo? Bueno, el default dict viene siendo una colección. Entonces, from collections, usted va a importar lo que es el default dict. Entonces, el itertool, como yo le dije, como si fuera un a priori, una función creada por usuario, bueno, la voy a importar de esa manera. Lo primero que yo puedo hacer cuando voy a trabajar, la ventaja que yo tengo también cuando estoy trabajando de esta manera, utilizando Gemsy, es que tú puedes salvar el documento, actualizarlo, eliminar, de parte ya de lo que tú has procesado. Entonces, como yo puedo trabajar con eso,
si el documento es muy grande o tú no tienes procesamiento suficiente, bueno, tú comienzas a salvar los documentos que a ti te interesan. Ah, yo quiero los primeros 4, o yo quiero 5 documentos, quiero 10. Entonces ahí tú comienzas ya a poner el número. Acá obviamente yo voy a poner un número bajito porque no tengo tantos. O sea, creo que tengo 3 o 4 acá listas. No tengo más de ahí. Por un tema de ejemplo para que lo haga también de una manera rápida. Entonces acá yo puedo tener los documentos y decir que voy a crear mi corpus. De mi corpus yo voy a seleccionar 2 documentos. Ahora bien, bueno, en ese caso serían 3, pues sería 0, 1, 2. Serían 3. Bien, luego lo que yo puedo hacer es organizar, ordenar esos documentos por sus palabras más frecuentes, que es una ventaja también que yo puedo hacer. Ya usted ha utilizado, bueno, usted vio que hemos utilizado sort durante el curso completo, siempre organizando de manera ascendente, de manera descendente. También tú pudiese pasarle una función que se utiliza mucho, sobre todo cuando estamos trabajando con análisis de texto, y así también usted la puede organizar para que lo haga también más rápido. Y si tiene algún error, alguna ID que no lo vea, bueno, continúe trabajando. Entonces, para usted hacerlo, obviamente, usted puede crear ese documento. Usted puede crear ese documento y comenzar a decir, mira, yo voy a organizar, se invoca para usted organizarlo, el documento. Y lo chévere es que tiene un argumento que se llama key. Y acá usted puede pasarle una función lambda. O sea, yo puedo crear con lambda, lo que han utilizado ya, creo que perdón. Y yo le puedo decir, mira, de las palabras, yo voy a crear una de Word, yo voy a tomar de esas palabras el elemento que tenga en la posición 1 y le voy a hacer un reverse. Para que me lo haga entonces ahora de menor a mayor. Entonces aquí ya tengo el documento. ¿Qué yo puedo hacer una vez que tengo ese documento? Bueno, usted puede comenzar a jugar con él, cuando el momento que usted lo organice. Yo puedo comenzar a imprimir, a obtener los documentos de la forma que yo lo quiera, pero usted recuerda que es un diccionario. O sea, estoy utilizando la palabra diccionario, pero usted recuerda que estamos como es diccionario, bueno, yo estoy creando un diccionario realmente. Usted se fija acá, tengo un conjunto de tuplas en una lista. Pero yo estoy utilizando lo que se llama clave valor. O sea, como estoy utilizando lo que es clave valor, yo lo voy a recorrer como si fuera un diccionario. O sea, ¿cómo lo recorro? Como usted vio, utilizando la clave valor. En este caso, usted tiene un Word ID, que viene siendo su ID, y viene siendo también el word count, o sea, la frecuencia que yo tengo de cada palabra. O sea, yo tengo el que tiene ID 3, tengo 2, el que tiene el ID 4, tengo 2 palabras, el que tiene el ID 9 solamente se repite una vez. Entonces yo tengo la frecuencia que se repite cada palabra y su ID. Entonces yo puedo recorrerle en base al ID. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner los límites de la quinta palabra. Y vamos a imprimir utilizando, ya teníamos el diccionario, .get, donde le voy a decir el word ID, que ya es lo que estoy recorriendo, que eso es lo que yo quiero que él tome. Y le voy a pasar el word count. Le estoy pasando el ID, le estoy pasando el word count. Ahora bien, ¿qué es lo que usted quiere crear? Un diccionario. Eso es lo que usted quiere crear. Entonces, si usted investiga sobre default dict, el que mencioné, default dict, que es que te va a permitir a ti prácticamente asignarle un ID a esas palabras, a esos WordCamp que no hicieron un match con el ID, él por defecto le asigna 0.
por defecto él va a asignar a 0. Cuando usted haga ese usted se va a dar cuenta cuando si usted lo imprime, si yo tuviera aquí, bueno, como debería de ser, aquí no, realmente el documento usted lo ve un poquito largo ahí, eso realmente no es nada. Comparado cuando tú procesas un gran volumen de data, eso prácticamente viene siendo un párrafo de un texto. Entonces, ya cuando estamos trabajando con un gran volumen, ahí sí va a ser un sentido de que yo comience a crear ese tipo de diccionarios para que se haga más fácil y más rápido yo tener el control tanto de actualización como de recorrido de cada una de esas palabras. Porque yo lo que quiero es que cuando yo esté trabajando con mi chatbot, llevarle un corpus ya preprocesado de una manera que cuando él vaya a dar una respuesta, no dure 50 años. O sea, que yo le pregunte algo y media hora más tarde, o 5 minutos, o sea, tú quieres que él te responda rápido. Y te responde rápido utilizando los menos recursos posible. Obviamente, como ahora mismo, puedes ponerle un servidor potente y obviamente con el tema de procesamiento, él puede que en cierto momento te dé respuesta rápida, eso sí, dependiendo de la capacidad de procesamiento que tú tengas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a crear el default diccionario. ¿Cómo te lo puede hacer? Sencillo. Vamos a ponerle total de palabras y yo le voy a decir que le voy a pasar el default dict y le voy a pasar como parámetro entero para que me le asigne 0 como ID a la que no lo tenga. Entonces, nueva vez, yo voy a recorrer el mismo corpus, pero ¿qué pasa con ahora que yo voy a recorrer el corpus? Yo voy a utilizar dentro de itertools una función que se llama chain y una función que se llama fromIterable para iterar de una forma más rápida y más óptima ese corpus. Ahora bien, como le mencioné, esa itertools es muy parecida al tema que teníamos con respecto a priori, prácticamente lo mismo. Entonces, simplemente yo le voy a decir, mira, voy a utilizar a itertools. Dentro de itertools, yo voy a tener chain. Dentro de chain, voy a tener fromIterable, que voy a estar iterando una cadena de texto. Entonces, acá obviamente lo que voy a iterar es mi corpus. Una vez que yo lo tenga, ya yo tengo un diccionario que se llama obviamente total, bueno, en este caso se llama total, vamos a ponerle total dict. Y acá, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, sencillo, lo que voy a ir es asignándole o incrementando. Prácticamente le voy a ir incrementando cada vez que yo encuentre, o sea, utilizando el Word ID, cada vez que yo encuentre ese valor, una ocurrencia en el default dict, yo lo que voy a hacer es que lo voy a aumentar a 1. O sea, el ID, para que no siempre me la asigne 0, sino tengo la 0, una vez que yo lo obtenga, le voy aumentando para tener obviamente una misma secuencia. Eso es lo que tú voy a tratar de buscar acá. Él va a tomar su Word ID y cuando tú consigas ese Word ID, ok, entonces tú le vas a aumentar para yo poder organizar ya lo que hice ahorita para que me queden con 0, 1, 2, 3, 4, así, cada uno con su ID. En el word count, o sea, le voy a aumentar ese ID a ese word count. Cuando yo le dé a correr, ahí que me va a tirar el error en vale sintaxis, vamos a ver qué es lo que tengo mal. Obviamente los 2 puntos. Y ahí sí. Ya ahí me está diciendo prácticamente cuando me estoy imprimiendo acá. Fíjense cuando yo imprimí fue esta parte de acá, que era las palabras más frecuentes, de mayor a menor, que tenía language. Acá tenía 5, assembly 3, code tiene 3, label tiene 3. Prácticamente ahí conseguí, como que dice, las palabras más frecuentes. Ahora, hay un tema dentro de Jamesy que se llama ahí mismo, porque fíjense que es
sea, hasta para llegar aquí prácticamente te vino haciendo esto, con el tema de los tokens, buscando la palabra más frecuente. Eso viene uno tras de otro, que eso tal vez la parte incómoda, como quien dice. Ahora bien, una vez que yo lo tengo, yo lo que quiero es capturar, por así decirlo. Usted puede utilizar lo que se llama así mismo, TF-ID, pero realmente es TF-ID Model, que viene siendo, bueno, tiene una ecuación matemática ahí, bueno, no complicada, pero sí tiene por así decirlo, eh, una ecuacióncita donde te va a tener ahí, déjame ver si la puedo escribir. A ver si tengo la pizarra. Bueno, ahí tengo que dejar de compartir. Dame un segundito. Bueno, usted va a utilizar lo que se llama TF, que después te va a investigar sobre eso, y DF. No, pues Félix, era que me estás hackeando. Ok, Félix, ya te permití entrar ahí. TF y DF. ¿Qué es lo que me va a buscar acá? Eso prácticamente lo que va a buscar la frecuencia. O sea, realmente se llama frecuencia invertida de documento. ¿Qué es lo que él trata de hacer? O sea, la idea es que cada corpus puede tener más palabras compartidas que solo palabras vacías. Es lo que trata de buscar, esas palabras que no tienen tanto significado dentro de un texto y tratar, eso se ve en redes neuronales, bueno, cuando en el tema de redes neuronales, en la investigación, si ustedes leyeron algo, seguro ustedes vieron que le hablaban lo que eran los pesos de una variable. Bueno, aquí viene siendo algo parecido, donde él va a buscar la importancia de una palabra en un texto. Porque quizás yo tengo una palabra que se repite mucho, pero quizás esa palabra no es relevante. Aunque sea la más frecuente, no significa que sea la más importante. Al principio lo vemos así, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Porque ya cuando yo la veo muchas veces repetida, si yo estoy analizando, vamos a decirlo así, si a una persona le gusta o no mi producto, bueno, yo me puedo guiar de ahí para saber o evaluar un sentimiento o no. Pero ya cuando me voy a un tema ya de chat o el análisis de significado de una palabra, o sea, yo tengo que comenzar a ver, ya tengo la palabra más frecuente, bien, pero también aquí, entonces en este caso, no significa que la más frecuente sea la más importante. Entonces, cuando yo utilizo el TF y DF, me va a permitir determinar realmente cuáles son las palabras más importantes en un documento. O sea, eso es lo que él trata de hacer. Él va a tratar de conseguir esa frecuencia de esas palabras en base a esos pesos. A saber cuáles tienen los pesos más altos. Él tiene una formulita, por mencionar así, que podría decir documento de IJ, o palabra de IJ, o peso de, más bien peso de IJ, donde dice TF IJ por logaritmo de N dividido entre DF sub I. Bien. Cuando te dice TF sub J, prácticamente viene siendo el número de ocurrencia de un token en un documento. O sea, del token I, o sea, de la palabra en el corpus. El documento viene siendo J. Tengo el token que viene representándome I y el documento se viene representando por J. Cuando ya yo te digo, el AN viene siendo el total de documentos. ¿Te recuerdas que acá yo le dije, yo tengo como 3, que viene siendo lista dentro de listas? En este caso serían 3 documentos que contengo para analizarlos, como si fuese que yo lo concatené. Entonces, cuando yo digo DFI, el número de documentos que contiene ese token. Entonces ahí yo comienzo a darle, así que yo calculo como que dice el peso a cada una de esas palabras. Entonces para eso,
Obviamente usted no lo va a hacer de manera manual, te lo pudiese hacer, pero obviamente le va a tomar mucho. Entonces lo que ya está la metodología, está el método dentro de la librería Jamesy. O sea, simplemente vamos a tomarlo de acá mismo. De Jamesy usted va a importar lo que se llama TFID. Bueno, no, perdón, pero no sería de Corpora, porque ya no es una Corpora, sino ya sería dentro de Jamesy. Por eso le dije que es bien amplio. O sea, Jamesy es bien amplio. O sea, una de las herramientas también más utilizada contra Spicy, también que hay que mencionar esa también. O vamos a hablar la próxima clase también de esa herramienta. Más bien librería, cómo usted la utiliza, qué usted puede hacer con ella, que ahí usted también le va a dar un poquito de importancia a eso. Bien, dentro de esta, yo tengo acá, obviamente, el TFID model, porque estamos hablando de eso, y voy a importar, lo voy a importar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí en ese momento? Lo primero, obviamente, es que usted va a crear un modelo. Ya, bueno, aquí te lo está diciendo. Como si fuera lo mismo que hacíamos con el diccionario. Prácticamente los mismos métodos, fíjense que se aplican prácticamente igual. Tanto el que yo tenía acá que se llamaba Token to ID. Tenía otro por acá que se llamaba Bow2. Este que está acá. Fíjense que prácticamente se aplican igual. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, usted va a crear ese modelo TFID, que prácticamente viene siendo la frecuencia. O sea, la frecuencia que yo tengo de un data en ese modelo. Bueno, usted le puede poner TF. Entonces acá, obviamente, voy a tener mi método. ¿Y qué yo le voy a pasar como parámetro? Mi corpus, que recuerde que fue lo que usted creó en la salida pasada. Usted creó un corpus. Entonces, en ese corpus que usted tiene, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a calcular los pesos. Voy a calcular los pesos. Yo creo mi modelo. Ya tengo el modelo. ¿Qué pasa con el corpus? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener este modelo. Por ahora le voy a calcular los pesos. Entonces, ahora ya usted tiene su modelo instanciado acá en TFDF. ¿Y qué le voy a pasar? El documento que yo creé, que era el que yo quería analizar. Este que está acá. Ya que lo tengo, entonces ahí usted puede, si usted quiere visualizar la frecuencia, bueno, es simplemente TFDF weight. Fíjense ahí la frecuencia de cada una de las palabras. Pero te dicen, no, mira, el que tiene la ID 6 tiene esta frecuencia, el que tiene la ID 10 tiene esta frecuencia, el que tiene la ID 18 tiene tal peso. Entonces, acá, bueno, lo que yo puedo hacer para que se visualice mejor, vamos a hacer un slide para que nada más se impriman 10. Ya ahí te lo visualizo un poquito mejor. El tema de la frecuencia que yo tengo a cada uno. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Yo puedo organizarlo. Entonces, luego, recuerde que usted tiene un diccionario, ¿eh? Clave, valor, clave, valor. O sea, yo puedo acceder a cualquier elemento. Ya usted tiene un diccionario. O sea, lo mismo que estábamos haciendo acá con el tema de get, con este de acá. Ya yo puedo hacer lo que yo quiera, así mismo, fuera así mismo, y usted lo va a utilizar para acceder a cada una de esas palabras y ver cuáles son las que tienen prácticamente el mayor peso, cuáles son las que son más importantes dentro de ese documento. Entonces, yo vengo, usted puede organizarlo, obviamente, y para organizarlo, ya usted vio cómo lo hacemos, o sea, que no es una cosa del otro mundo. Si yo vengo a organizar el mismo, vamos a poner así mismo, TF sort, que es simplemente copiar y pegar esta que está acá, porque ya es la que usted va a utilizar, pero obviamente usted quiere la de su peso.
Simplemente cambiar, tengo acá, ok. Entonces una vez que yo lo organizo, usted va a tener lo mismo de acá, con su for, para acceder a esas palabras. Su word ID, su word account, obviamente, usted lo va a tener aquí, porque esto es lo que usted va a recorrer. Usted va a tener el word ID, pero en este caso no son word ID. ¿Por qué? Porque usted lo que va a tener es el término del ID, porque en este caso tiene, usted vio acá arriba que teníamos language, assembly, code, label, el nivel. Entonces, usted lo que quiere es ver, ahora usted va a estar viendo dos cosas diferentes, no va a ser word count, sino el peso. O sea, no importa, es la variable al final. Usted va a tener el término y obviamente el peso de la variable. Entonces, fíjense en acá que la cosa cambia. Acá, fíjense en esta que tiene el peso, assembly que tiene 0.2, code que tiene 0.20, label que tiene 0.20, machine que tiene 0.20. O sea, hay números ahí con decimales un poquito amplios. Pero comienza a darte los pesos de cada palabra. Entonces, ya en base a esos pesos, obviamente, ya él comienza a ver ese documento diferente. Si yo voy a integrar luego esta que acá, por ejemplo, lo voy a llevar a un chatbot, él le va a dar muchísima más importancia a estas palabras, obviamente, que van a tener ese peso. Entonces, debe de tomar eso en cuenta, que mientras esa salida de vectores, como yo voy comparándola, que es muy parecido, vamos a decirlo así, con lo que usted hace con Brap, yo comienzo a etiquetarla. Y aquí yo comienzo también, puedo comenzar a configurarla, a resaltar las palabras para indicar obviamente su importancia. Y eso es lo que usted está haciendo ya acá a nivel de código. Ya cuando usted lo va a llevar todo esto, como le dije, como usted va a hacer un chatbot y usted lleva ese corpus. Es como si yo, cuando yo le decía que estábamos trabajando con Machine Learning, obviamente, por eso yo le digo que cuando usted trabaja no importa la rama de inteligencia artificial, eso viene siendo un paso a paso. ¿Sabe que Machine Learning primero había que capturar la data, transformarla? Y luego usted la cargaba donde usted quería obviamente procesarla. Y muchas veces ese modelo tunearlo, dependiendo si era ese aprendizaje no supervisado. Ahora bien, acá usted está viendo que es lo mismo. O sea, estoy utilizando metodologías diferentes, métodos diferentes, los cuales usted debe ir empapándose, porque no necesariamente siempre esta va a ser la mejor solución. Pero al final, si usted ve lo mismo, yo busco un texto, yo lo capturo, comienzo a trabajar, ya no simplemente transformando, sino ya vengo haciendo oraciones, vengo tokenizando. Esa tokenización ahora la quiero llevar a otro label y quiero ponerle un ID para ya buscar el ID, recorrer más rápido. Que le voy a asignar pesos a las palabras para ver las palabras más importantes dentro de un texto. Que cuando alguien me pregunta algo, ok, yo te voy a buscar esas palabras para saber dónde se encuentra y saber qué puedo responder en base a eso. Son de las cosas que se toman en cuenta en el procesamiento del lenguaje natural. Son de las cositas que se debe tomar en cuenta. Miren, cuando le mencionaba el tema de una de las librerías, qué bueno que usted investigue sobre ella. Se llama Spicy. Pero bueno, yo le puedo presentar también el lunes un pequeño ejemplo con eso, para que así interactuemos algo con ese tema. Yo lo que voy a hacer es que voy a traer un ejemplo en un notebook para que usted vea cómo se hace la cadena tatucral de la gramática y así simplemente lo analizamos, lo vemos, para que usted vea cómo se hace paso a paso. El problema que a veces a mí me gustaba traerlo, anteriormente yo recuerdo que en la clase
yo lo llevaba, el ejemplo ya prácticamente hecho, y yo no sé por qué ustedes se pierden. O sea, cuando uno lo lleva hecho, yo te digo, mira, esta línea te la resalto, y era para un tema y terminábamos más rápido realmente. Se aprovechaba más el tiempo, y ya si yo lo traía hecho, entonces decía, mira, aquí, te aplicaba esta funcióncita aquí, lo que vamos a hacer acá, paso por paso, pero ya estaba hecho. Pero que no sé, sentía como que no daba tanto resultado en el sentido de que es lo mismo cuando tú llevas una diapositiva y comienzas a presentarla, aunque tú le subrayes, que realmente a mí no me gusta mucho escribir en pizarrón, la verdad. Y yo casi siempre llevaba proyector. Y ese proyector, bueno, yo llevaba una diapositiva, entonces después en la misma pizarra, como me lo permitía, en la diapositiva yo te podía escribir, o bueno, utilizando mi laptop, y te señalaba lo que yo me interesaba que tuviera, o si tenía que hacer algún diagrama, para aplicar cualquier tema. Pero como que veía como tú lo explicas en un pizarrón, no sé, bueno, sí sé, porque usted está acostumbrado a eso, a siempre que le expliquen así la cosa más detallada y más pausada. Pero bien, vamos a entrar a la página rápida de UTESA, porque recuerden que hay que pasar lista. Recuerden el tema del chatbot. O sea, yo te pedí, ¿verdad? Yo te pedí algo con el tema del proyecto. Chévere, yo te pedí el proyecto, ¿verdad? Pero usted sabe, como mencioné, que usted lo va a hacer en base eh, a una empresa, en base a esa empresa, a preguntas puntuales. Por ejemplo, como cuál es el contacto de la empresa, o si yo tengo cualquier inconveniente con quién me puedo comunicar para resolver un problema. Usted le puede configurar cositas así, o sea, respuestas automatizadas, ya él tomándola dependiendo de lo que el usuario le indique. Porque usted tiene una definición de un corpus, usted tiene el procesamiento, obviamente, del texto, luego interpreta ese mensaje, luego busca la similitud, que tenga una palabra con otra. O sea, se hacen muchas cositas. O sea, ese ejemplo yo también lo voy a traer así, ya sin, nada más para analizar esas dos cosas, tanto con un chatbot como como con la cadena de texto, creándole una gramática a la palabra. O sea, para yo entrenar, vamos a decirlo así, un chatbot en cierto idioma o que me entienda un idioma en base a su gramática. Bueno, entonces eso más o menos lo vamos a ver el lunes de manera rápida. Y ahí cualquier duda que usted tenga con el proyecto o cualquier cosa, ahí me puede preguntar. Decirme, profe, mire, yo creo que el viernes yo voy a estar enfermo. Entonces, creo que no lo, creo que no lo va a poder entregar. Esas son de las cositas que tal vez usted me pudiese decir.